Muy buenas tardes, queridas y queridos estudiantes. Bienvenidos al video explicativo de primero medio de la guía número 6. Soy la profesora Liliana Saavedra Pérez y en el día de hoy revisaremos el paso a paso de esta guía. Para comenzar, la guía se trata de operaciones básicas de los números racionales, del cual veremos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Por mi parte, veremos la suma y la resta. La profesora Leslie Aravena trabajará la multiplicación y la división. ¿Qué es lo que es el mínimo común múltiplo? Se van a preguntar ustedes. El mínimo común múltiplo de dos o más números es el número de menor valor que es múltiplo de ellos. Y existen dos formas para calcularlo. La primera es mediante sus múltiplos o las tablas de multiplicar y así poder encontrar este término en común. Y segundo es realizando una tabla con números primos y así obtener este resultado. Entonces, utilizando el primer caso, para encontrar múltiplos mediante las tablas de multiplicar, anotamos aquí entonces las tablas del 2, las tablas del 5. Y para poder encontrar el mínimo común múltiplo tenemos que buscar de todos los múltiplos que aparecen ahí, ¿no es cierto?, los que se repiten en ambos. En este caso tenemos el 10 y el 20. Pero está la condición de que el mínimo común múltiplo tiene que ser el valor más pequeño de los múltiplos. En este caso, entre el 10 y el 10 va a ser el más chiquitito. Pero tenemos que tomar en consideración una cosa, que para utilizar este método, solamente vamos a usarlo con números pequeños, en este caso el 2 y el 5. Para trabajar con números más grandes, vamos a verlo a continuación. ¿Qué sucede si los números son más grandes? Que es lo que acabamos de decir. Calcularemos el mínimo común múltiplo mediante una tabla de descomposición utilizando los números primos. ¿Cuáles son los números primos, me van a decir ustedes? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, etc. Son los números que se dividen, ¿ya? Solamente por el 1 y por el mismo número, ¿ya? Solamente tienen dos divisores. Ahora, necesitamos calcular el mínimo común múltiplo entre el 10, el 15 y el 20, que son números más grandes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Colocamos esos tres números en la tabla, trazamos dos líneas y comenzamos con el primer número primo, que es el número 2. El 2 cabe en el 10, cabe en el 15 y cabe en el 20. La idea es que siempre podamos obtener resultados exactos, ¿ya? Si no sucede, el número se conserva. El 2 en el 10 cabe 5 veces, el 2 en el 15 no se puede, por lo tanto se conserva, el 2 en el 20 cabe 10 veces. Y así sucesivamente lo vamos haciendo. Si hay un número que se pueda dividir por 2, yo continúo con el número 2. Ahí se mantiene el 5 y se mantiene el 15 porque no se pueden dividir por 2. Y aquí yo pregunto, el 2 en el 10 cabe 5 veces. ¿Puedo seguir con el segundo número primo, que es el 3? Sí. Continúo con el 3. Obviamente no va a caber ni en ninguno de los dos 5, pero sí en el 15. Por lo tanto, los dos 5 se conservan y el 3 en el 15 cabe 5 veces. ¿Cuál es el siguiente número primo? El número 5. Entonces yo digo, ¿el 5 en los 5 que tengo acá se pueden dividir? Sí, obteniendo 1. ¿Cómo yo sé entonces cuándo se termina la tabla? Cuando al final del ejercicio llegamos a puros unos. Ahora, ¿cómo yo encuentro el mínimo común múltiplo? Multiplicando todos los números primos que tengo al lado derecho de mi tabla. 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12 por 5 son 60. ¿Ya? Ahora, suma y resta de fracciones con igual denominador. Tenemos acá suma de fracciones, resta de fracciones con igual denominador. Cuando los denominadores son exactamente iguales, se van a conservar y solamente voy a operar en el numerador. En el primer caso, 2 más 3 son 5, obteniendo 5 séptimos. Acá se conserva el 10,
resto 12 menos 9, obteniendo 3 séptimos. ¿Ok? Esos serían sus resultados. Y si los números son mixtos, ¿qué debo hacer? Acá tengo números mixtos. En la guía número 5 ustedes transformaron números mixtos. 2 por 3 son 6, más 1 son 7 tercios. 3 por 3 son 9, más 2 son 11 tercios. Fíjense que los denominadores son iguales, por lo tanto, ahora, después de haber transformado los números mixtos, sumo, ¿no es cierto?, los numeradores, obteniendo como resultado 18 tercios. Pero ese 18 tercios yo puedo dividirlo por 3, al numerador y al denominador, obteniendo 9 partido en 1, que eso es lo mismo que decir 9 enteros. Bueno, fracciones con distinto denominador. Para sumar o restar fracciones con distinto denominador es necesario calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores con la finalidad de amplificar las fracciones y luego convertirlas a fracciones con igual denominador. Entonces, tenemos como paso número 1 calcular el mínimo común múltiplo observando, ¿no es cierto?, los denominadores 6 y 4. Realizamos la tabla, como lo hicimos delante, y vamos a multiplicar ya terminada los números primos, ¿no es cierto? Y así podemos decir que el mínimo común múltiplo es el 12. Ese es el primer paso. Paso número 2, amplificar las fracciones de la suma o de la adición para obtener el mismo denominador. Entonces tenemos lo siguiente. Un sexto se debe amplificar por 2 para que el denominador sea 12, como aparece en el mínimo común múltiplo. 3 cuartos se amplifica por 3 para que el 4 se convierta en 12 también, que es el mínimo común múltiplo. Recuerden que la amplificación se hace ya tanto al numerador como al denominador. Obtenemos las siguientes fracciones como resultado. Un sexto amplificado por 2 me da 2 doceavos. 3 cuartos amplificado por 3 me da 9 doceavos. Ahora que ya tenemos los denominadores iguales, se van a conservar y voy a sumar 2 con 9 y eso me va a dar 11 doceavos. Esos serían los dos pasos para poder resolver fracciones con distinto denominador. Para sumar y restar decimales, dice acá que se colocan ambos números de forma que coincidan en la misma columna. Las comas, los decimales y todos los números, ¿ya? Tenemos acá dos ejemplos. En el ejemplo de la suma, si ustedes se dan cuenta, tenemos 235,456 sumado con 687,52, ¿ya? El 0 que está después del 2 se agrega para completar ese espacio, que es la forma más fácil de poder realizar la operatoria, ya sea para la suma como para la resta. Y luego hacer la suma correspondiente como que si estuviera sumando números enteros. En la resta pasa exactamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, dice 575,9, se le agregan los dos ceros para poder hacer la resta como corresponde, porque esos números ceros no estaban ahí, y luego restarle 387,463. La idea es que siempre tengan los decimales la misma cantidad de dígitos, después de la coma, ojalá, y así poder restar como corresponda. Ya. ¿Qué sucede si debo sumar, restar fracciones con números mixtos y decimal, todo en un mismo ejercicio? Vamos a ver tres pasos, ¿ya? Que es lo que hemos visto desde un inicio. Paso número 1 dice transformar de decimal a fracción, ¿ya? Este tipo de cálculos está en la guía número 5 o en el paso a paso, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo de transformar un 0,2 si queda en un quinto, siempre y cuando nosotros simplifiquemos, ¿no es cierto? Tenemos la transformación de un número mixto a fracción, que es lo que hicimos delante también en uno de los ejemplos, y aquí también está su desarrollo, multiplicar, ¿no es cierto? 3 por 5, sumarle 1, manteniendo el denominador hasta el final. En el paso número 2, calcular el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Recuerden que tienen que usar la tabla, ¿cierto? Con los números primos, como aparece acá, obteniendo su resultado. Y por último, en el paso número 3, amplificar,
¿no es cierto? Para que todos los denominadores tengan el mismo valor y luego, ¿no es cierto?, sumar o restar este tipo de fracciones. Entonces, en resumen, paso 1, transformar de decimal a fracción, de número mixto a fracción, para que tenga todas las fracciones, ¿no es cierto?, con sus denominadores. Con esos denominadores voy al paso número 2, calculo el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Y luego al paso número 3 para amplificar y que todas mis fracciones tengan el mismo denominador y así poder sumar o restar estas fracciones. Muy bien, chiquillos. Esperando que ustedes se encuentren muy bien y que hayan entendido esta explicación. A continuación viene la profesora Leslie Aravena con respecto a la multiplicación y división de fracciones. Que estén súper bien, cuídense mucho y nos vemos pronto. Adiós. Chao, chao. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bueno, voy a continuar con la explicación de la guía número 6, que corresponde a la multiplicación y división de los números racionales. Me presento, soy la profesora Leslie Aravena Latoja. Bueno, antes de comenzar con la explicación de la multiplicación y división de los números racionales, vamos a recordar lo que es la regla de signos, ¿ya? ¿Qué es la regla de signos y la que se aplica a lo que es las multiplicaciones y divisiones de los números? Si estos números, al multiplicarse, son positivos, el resultado siempre va a ser positivo, y si yo los divido, también va a ser positivo. No olvidar que el producto es el resultado que se obtiene de una multiplicación y el cociente es el resultado que se obtiene de una división. En el caso contrario, si yo multiplico un número positivo y otro negativo, el resultado siempre va a ser negativo. Y lo mismo sucede si yo estoy dividiendo estos términos. Un negativo lo divido con un positivo, eso siempre me va a dar negativo. Bueno, vamos a empezar con la multiplicación de los números racionales. Para eso existe un teorema. Ese teorema quiere decir que es una proposición que siempre se va a cumplir y siempre va a ser verdadera. Entonces tenemos la fracción a partido en c, y esa la voy a multiplicar por la fracción b partido en d. Estoy dando de manera general la explicación. Cuando yo quiero realizar una multiplicación de dos fracciones, tengo que corroborar que los denominadores sean distintos de 0. En este caso c y d siempre son distintos de 0. Y para multiplicar, lo que dice el teorema es que usted debe hacer la multiplicación de manera horizontal, o sea, multiplicar a por b y c por d, numerador con numerador, denominador con denominador. Y ahí obtengo el producto de estas dos fracciones, a por b, c por d. Vamos a ver otro ejemplo de lo que es la multiplicación entre fracciones. Para eso no hay que olvidar la simplificación. Esta se puede hacer de manera vertical o cruzada. Acá tengo estas dos fracciones. Antes de multiplicar debo ver si se puede simplificar. Entonces, corroboro el 12 con el 5. ¿Yo los puedo simplificar? 12 con 5, no. ¿Y el 3 con el 9? ¿Lo puedo simplificar? Sí. Entonces, acá el 3 con el 9 yo lo voy a simplificar por 3. Y me va a dar abajo 3 y acá arriba un 1. Entonces voy a obtener 12 quintos por un tercio. Nuevamente me pregunto si puedo simplificar de manera vertical. Y el 12 con el 5 no se puede simplificar de manera vertical, el 1 con el 3 tampoco. Y ahora me pregunto de forma cruzada, el 12 con el 3 sí los puedo simplificar, y esto lo puedo dividir por 3. ¿Ya? Aquí voy a obtener 1 y aquí voy a obtener 4. Entonces me va a quedar la fracción 4 quintos multiplicado por 1 partido en 1. Y ahora recién yo aplico lo que es la multiplicación de fracciones, o sea, multiplicando de forma horizontal. Tendré que multiplicar 4 por 1 y en el denominador 5 por 1. Y voy a obtener 4 quintos. Bueno, otro ejemplo de multiplicación entre fracciones tenemos 7 octavos multiplicado por 4 negativos.
Cuando estamos en presencia de esto, el 7 octavos lo mantengo, pero el 4 negativo lo transformo en una fracción. ¿Ya? Y ese lo transformo en una fracción, me quedaría menos 4 dividido en 1. Después de tener esto, tengo que verificar si se puede simplificar. Ya veo si el 7 con el 8 lo puedo simplificar. Eso no es posible. El 4 con el 1 tampoco lo puedo simplificar. Ahora corroboro de manera cruzada. El 7 con el 1 tampoco. Pero el 8 con el menos 4 sí lo puedo simplificar. ¿Qué número divide ambos? Sería el número 4. También puede ser el 2, pero el 4 me hace que sea inmediatamente la simplificación. Aquí me daría menos 1 y aquí me daría 2. Siempre tengo que mantener el signo. Y luego me va a quedar que debo multiplicar 7 medios por menos 1 dividido en 1. Entonces vamos a obtener que el 7 lo debo multiplicar por menos 1, aquí le vamos a agregar el signo negativo, y en el denominador iría el 2 por 1. Y voy a obtener 7 por menos 1, 7 negativo, y 2 por 1, 2. ¿Por qué es negativo? Porque un número positivo multiplicado por un número negativo siempre va a ser negativo según la regla de los signos. Tenemos también otro ejemplo de fracciones. Acá, de multiplicación de fracciones, acá el decimal es un decimal periódico, lo tengo que transformar a fracción. Para eso recordar que esa transformación se escribe todo el número sin la coma, en este caso sería 5, se le resta la parte entera que es 0 y se divide por tanto en 9 como cifras con periodo tenga. Aquí tengo una cifra con periodo, por lo tanto iría 9. Esto me quedaría de esta manera, un quinto multiplicado por 5 novenas. De ahí tengo que corroborar si se puede simplificar y de manera cruzada yo podría simplificar el 5 con el 5, dividiéndolo por 5 ambos. Me daría 1 y acá también 1. Entonces vamos a quedar con la expresión 1 partido en 1 por 1 partido en 9. Realizo ahora la multiplicación de manera horizontal, teniendo 1, 1 por 9, 9. Sería mi resultado final de este ejercicio. Ahora corresponde la división de los números racionales. Tenemos que para dividir dos fracciones se tiene que transformar la división a una multiplicación. Ya si se dan cuenta, esta yo la transformo a una multiplicación y el segundo término, que es b partido en d, cambia de posición. El denominador pasa a ser numerador y el numerador pasa a ser denominador. Y ahí me quedaría a por d y abajo me quedaría c por b. Aplico la multiplicación de manera horizontal. Bueno, otra forma de realizar la división de números racionales consiste en la siguiente. Tengo dos fracciones que se están dividiendo y las voy a representar como una fracción sobre otra. El AC pasaría a ser el numerador y el BD pasaría a ser el denominador. ¿Cómo aplico esta división? Voy a multiplicar los extremos, en este caso sería A por D, y también voy a multiplicar los medios entre sí. Si hago esa multiplicación voy a obtener A por D como numerador y C por B como denominador. Vamos a ver ejemplos. Tenemos la siguiente división de los números racionales. No olvidar que acá se tiene que aplicar también la simplificación de manera vertical o cruzada, pero previamente tenemos que transformar la división en multiplicación aplicando una forma que sería esta. Acá tengo 12 quintos dividido en 3 novenos. La división lo transformo en multiplicación, como lo vemos acá, y el 3 novenos cambiaría a 9 tercios. De ahí tengo que verificar si se puede simplificar. Ya acá yo puedo simplificar el 9 con el 3, lo voy a dividir, ¿cierto?, por 3 y voy a obtener 3 y acá abajo un 1. Entonces me va a quedar 12 quintos por
3 partido en 1. Y realizo lo que es la multiplicación de forma horizontal. Si yo multiplico 12 por 3 me va a dar 36 y si yo multiplico 5 por 1 me daría 5. Si yo lo quiero realizar de la forma 2, lo escribo como una fracción sobre otra y multiplico los extremos con los medios. O sea, acá tendría que multiplicar el 12 con el 9 y después el 5 con el 3. 12 por 9 daría 108 y 5 por 3 daría 15. Y luego, al resultado final, yo lo tendría que simplificar. Acá el número que divide ambos sería el 3. Por lo tanto, yo obtendría 108 dividido en 3, me va a dar 36 y 15 dividido en 3 me va a dar 5. Ahí yo puedo corroborar que tengo el mismo resultado anterior. Bueno, también tenemos problemas de planteo donde se aplica la división y la multiplicación de números racionales. Cuando ustedes les pregunten en un ejercicio calcular el área de un rectángulo, en este caso, acá yo tengo el rectángulo y vamos a recordar el concepto de área. El área de un rectángulo se determina multiplicando la base y la altura, o el largo y el ancho, ¿ya? En este caso sería B por A. Si yo quiero aplicar ese concepto en mi ejercicio que me dan, me dicen que el ancho mide 3 séptimos y el largo mide 0,5. Para calcular el área, usted tendría que aplicar esta fórmula en esto. Entonces el área sería la multiplicación de 3 séptimos por 0,5, ¿ya? Pero el 0,5 es un número decimal, por lo tanto lo voy a transformar en una fracción. En este caso sería 5 dividido en 10. Y esto lo puedo simplificar por 5. Me va a dar 3 séptimos multiplicado por 1/2, ¿cierto? Y luego de ahí yo realizo lo que es la multiplicación horizontal. 3 por 1 me va a dar 3 y 7 por 2 me daría 14. O sea que quiere decir que el área de este rectángulo sería 3/14 avos, y como está en centímetros y el área está en 2 dimensiones, centímetros por centímetros daría centímetros al cuadrado. Bueno, estudiantes, espero que les haya gustado esta explicación. Lo estamos viendo en las clases y no olvide hacer preguntas relacionadas a esta guía. Cuídense mucho, que estén muy bien.